Gabriel llegó por primera vez a esta remota ciudad de la India. No sabía qué le esperaba, pero había escuchado una pequeña y tranquila voz que lo impulsaba a ir. Gabriel se había retirado de la escuela por un año por problemas de salud, pero un amigo le habló de un poblado en la montaña donde la gente nunca había oído hablar de Jesús. Aunque su salud empeoraba, sintió que debía ir. Le dijo a Dios, ya que me enviaste aquí, debes mejorarme, tienes que sanarme, tienes que cuidarme. Dependo completamente de ti para todos mis problemas de salud. Al llegar a la ciudad, Gabriel descansó y oró por una semana. Luego tuvo que hacer un largo viaje para ver a un doctor. Un examen de sangre reveló que su salud había sido restablecida, su oración contestada. Gabriel volvió listo para poner toda su energía en servir a esta comunidad, pero pronto se dio cuenta de los desafíos que enfrentaba. Debido a la altura, hacía frío, debía caminar para buscar agua y los vecinos no conocían los principios básicos de salud. Vemos a un niño en casa muy sucia. Juega en el barro. Aquí vemos muchas heridas. No sé cómo darles ayuda médica. Él siente frío. Hace mucho frío aquí. Aunque Gabriel tenía permiso de los líderes locales, muchos se oponían a su presencia, pero los niños lo querían. No había escuela en el lugar, así que convirtió su hogar en salón de clases. La mayoría ahora está comenzando a escribir y están escribiendo. Ya saben cómo escribir A, B, C, D y saben leer. Algunos están escribiendo el 1 hasta 100 y también deletrean. Fue muy difícil que me aceptaran. Tardé casi 4 meses en hacerme amigo de ellos. Me puse muy feliz cuando finalmente me aceptaron como parte de su comunidad. La gente comenzó a invitar a Gabriel a pasar tiempo con ellos. Él está cortando la banana. Esta noche comemos flor de banana. Estamos cortos de dinero y no nos quedan vegetales. Así que comeremos banana. Pronto Gabriel, conversando sobre principios de salud, a veces incluso hablaban acerca de la fe. Cuando me preguntaron, ¿qué hay en tu vida que te hace tan feliz? Entonces comencé a compartir el amor de Jesucristo. La gente disfrutaba escuchar de su esperanza en Jesús. Era un concepto que nunca antes habían escuchado. Muchos aceptaron a Jesús y comenzaron a reunirse los sábados. Se abrieron puertas maravillosas, pero Gabriel todavía se desanimaba a veces. Se sentía solo. Una salida era visitar un mercado cercano de vez en cuando, pero aún esto tenía sus desafíos. Están fumando estas ancianas. Ya no soporto ese olor. Pero tengo que aceptarme. A veces me confunde por qué Dios me mandó a este lugar. Este es un lugar de un campo misionero. Pero Gabriel no se rindió. Caminó tan rápido como podía hacia otro poblado cercano para compartir las buenas nuevas. Aunque me siento cansado, no me rindo. Iré, los reuniré y les hablaré del amor de Jesús. Después de este año de ministerio, Gabriel supo que quería una sola cosa: seguir la voluntad de Dios para su vida. Su deseo de profundizar en la Biblia lo llevó a inscribirse en la Escuela de Teología de la Universidad de Spicer. Cuando fui a la ciudad sabía que mi salud era muy mala y que incluso podía morir, pero me apasiona poder llevar el Evangelio a los no alcanzados. Hoy, Gabriel está feliz en Spicer, una escuela dedicada a enseñar y capacitar estudiantes para un propósito mayor. Su sueño es convertirse en un plantador de iglesias de tiempo completo y agradece a la familia misionera que paga sus estudios para que su sueño se haga realidad. Una comunidad cerca de Spicer no tenía escuela. Así como Gabriel enseñó a los niños de su poblado, la universidad ha abierto un salón de clases. La gratitud de los padres muestra que se necesita mucho más. Una parte de su ofrenda del 13º sábado ayudará a construir una nueva escuela para esta necesitada comunidad. Por favor, oren por esta oportunidad cerca de la Universidad de Spicer. Oren para que más gente encuentre esperanza en Jesús, como los vecinos de Gabriel. Gracias por apoyar la ofrenda del 13º sábado y la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en todo el mundo.
Buenos días y un feliz sábado para todos nuestros queridos hermanos que a través de la lección de escuela sabática nos conectamos en todo el estado de Pensilvania. Le damos la bienvenida al pastor Joshua, que él está atendiendo por esta temporada las iglesias de Chambersburg y Harrisburg. Pastor, bienvenido a esta mañana de estudio de la palabra de Dios. Muchas gracias, pastor. Buenos días. Es una bendición estar aquí con ustedes. Es un gusto ver al pastor Raúl Gómez nuevamente y esperamos que este cierre de trimestre pueda ser también una lección que podamos llevar en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. De igual manera, pastor Raúl, bienvenido a nuestro estudio de esta mañana. Muchas gracias. Feliz sábado para todos. Este es el último sábado del estudio del trimestre tan hermoso que hemos tenido durante... Exactamente, estamos cerrando el trimestre y nosotros pues le damos la bienvenida a esta lección, el cielo, la educación y el eterno aprendizaje. Qué momento tan lindo. Por eso que Elena de White decía que nosotros como iglesia, como institución educativa, tenemos el compromiso de educar para esta vida y para la eternidad. Porque precisamente el cielo, la educación y el eterno aprendizaje, aún, como dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, Elena de White dice que nuestro carácter será incluso perfectible, iremos perfeccionando nuestro carácter a medida que vamos creciendo en el conocimiento del eterno, ¿no? Por esa razón, la lección de esta semana habla sobre el aprendizaje en la eternidad. A partir de esto, el libro de Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 9, esta es una cita clave de esta semana, por algo le llamamos el versículo central o el versículo de memoria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Qué hermosa promesa, ¿no? Desde que empezamos la lección, empezamos a saborear esa promesa. Esto es lo que yo he preparado para los que lo aman, para los que me aman. Qué lindo. Cuando nosotros nos hacemos los preparativos para recibir durante esta semana, hemos estado recibiendo posiblemente amigos o familiares que han venido para la cena navideña o lo que sea, para una reunión familiar, o nos hemos conectado por Zoom. Qué bueno es saber que podemos compartir cosas ricas, cosas lindas, lo mejor con aquellas personas a quienes amamos, ¿no? Joshua está sonriendo porque ha recibido la visita de su esposa. El pastor Raúl ha recibido la visita de sus hijos. Bueno, qué hermoso. Por eso dice el versículo, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Qué lindo. Bueno, en la introducción, durante toda nuestra vida, no cesamos de aprender. El día que tú paraste de aprender, dejaste de crecer. Pero este ciclo de aprendizaje acaba con la muerte o no acaba con la muerte. Esa va a ser una parte que el pastor Raúl nos va a explicar si realmente este ciclo caduca con la muerte o no, o se prolonga por la eternidad. La Biblia nos enseña que, aunque después de la muerte tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo, de realizar un estudio de posgrado o de máster, podríamos decir así, más allá, yo creo que Dios está haciendo preparativos para conocer todos esos grandes misterios. Por ejemplo, el misterio del genoma humano. ¿Cómo es que en una pequeña célula, cuando se une con otra, pueden dar vida y está completo un ser humano? Ese es todo un misterio, la verdad. Por eso que Dios es grande. Como decíamos con el pastor Raúl, los hombres de ciencia que realmente estudian y profundizan estos conocimientos no pueden negar la existencia de un maestro diseñador. Cuando seamos resucitados por Jesús, comenzaremos una nueva y apasionante etapa educativa, la escuela del más allá, y a partir de eso seguiremos este bosquejo en el desarrollo de esta semana. Seguiremos aprendiendo en el más allá. ¿Cuánto tiempo estaremos aprendiendo? ¿En qué ambiente estudiaremos? Y a partir de eso, la escuela del más allá, ¿habrá una matrícula, una inscripción? ¿Habrá un temario de estudio? ¿Quién será el maestro de los maestros? Todo eso a continuación en el desarrollo de la lección de la escuela sabática. Así que, pues, sin más preámbulo, voy a presentar al pastor Raúl pidiendo que nos explique lo que hemos desarrollado el domingo en la lección de escuela sabática, el destino de los muertos. Pastor, bienvenido.
¿Qué agradecimiento debiéramos dar a nuestro Dios por la revelación que Él nos ha dejado en su palabra con relación al más allá? Esta es una interrogante para muchas mentes que no han leído ni aceptan el mensaje que el Señor nos ha dejado en la Biblia. Para muchos, más allá de la muerte es un asunto incierto. Se habla del nirvana, se habla del plan astral, se habla de la reencarnación, pero y aquí en la lección se está hablando de un filósofo, bueno, un científico filósofo, Blas Pascal, pero esto no se puede entender con filosofía, sino con la revelación que el Señor nos ha dado. Cuando él reflexiona acerca de qué hay más allá de la muerte, y habla de la muerte eterna, dice esa muerte eterna, para los pocos años que vivimos acá, ¿cómo será la muerte eterna comparado? Pero cuando se habla de muerte eterna, la Biblia revela que el muerto nada sabe. Nosotros entendemos que nuestra vida se va a prolongar dentro del maravilloso plan de Dios que tuvo al comienzo para el hombre. El Señor va a rehacer todo y nos va a dar una nueva vida, y es una vida eterna. Pero esa vida eterna no se consigue por méritos, no se consigue por acciones nuestras, sino se consigue gracias al sacrificio de Jesús. Por eso la Biblia está llena de declaraciones en relación con esa vida eterna. Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero no se está refiriendo simplemente a una vida aquí en esta tierra. ¿Cuántos años vivimos, pues? El Señor nos ha revelado, dice que los días de nuestra edad son 70 y los más robustos 80. ¿Qué es nuestra vida comparada con la eternidad? Pero esa vida eterna solamente la podemos conseguir con Jesús. Yo tengo aquí en la lección, hay algunos textos maravillosos que me imagino que los hermanos han leído, pero me gustaría leer, por ejemplo, San Juan 6, versículo 54, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y le resucitaré en el día postrero. Qué maravillosa esperanza. La Biblia está llena de declaraciones y promesas que el Señor nos ha dejado en relación que nuestra vida no termina con la muerte. No es ahí ya se terminó, sino que nuestra vida se va a prolongar cuando Él venga y Él resucitará. Algunos, como en los días de los discípulos, no entendían qué es eso de comer la sangre, tomar la sangre, comer su carne. Pero la Biblia está declarando de que solamente el sacrificio de Jesús nos puede dar vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene vida. Entonces, y el texto de oro que hay en la Biblia, San Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos dicen: ¿cómo será esa vida eterna? Aburrida, ¿no? Porque si aquí con 70, 80 años ya estamos cansados, ¿qué será pues vivir eternamente? Pero no está hablando eternamente vivir como vivimos acá. No. Nosotros, cuando el Señor venga, seremos transformados en ese plan original que tuvo Dios cuando creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y el estudio que tendremos a través de la eternidad, pues no será un tiempo aburrido, ya que me cansé de estudiar, ¿no? Por eso estamos hablando de esa maestría, ese doctorado en el más allá. Nuestra vida eterna no será una vida para dormir, sino de investigación. Aquí en la tierra nomás nos quedamos maravillados con tantas cosas que aparecen, y yo mismo digo: mejor no me hable porque ya no quiero entender, no quiero aceptar tantas cosas que el hombre está descubriendo, ¿no? O que está inventando. Pero por la eternidad tendremos tiempo para estudiar esa maestría o ese doctorado que el Señor nos ofrece, pero no nos olvidemos que esa vida eterna solamente lo encontramos con Jesús. Amén. Gracias. Fantástico, pastor. Ahora, siguiendo el hilo de la lección de la escuela sabática, la existencia nueva,
Yo creo que no hay otra manera de comprender que la vida eterna va a ser realmente apasionante a menos que nosotros tengamos una renovación, ¿no? Aún en esta tierra nos pasa. Si tú estás saturado con una tarea o a veces estás escribiendo algún escrito o estás preparando algo, qué bueno es hacer un cambio de actividad y cuando vuelves, vuelves como regenerado, vuelves con un nuevo enfoque. Por eso que el consejo es cuando tú estás cansado con algo, cambia de actividad para que vuelvas tú a enfocarte y vuelvas nuevamente con fuerzas renovadas. Pastor Joshua, una existencia nueva. Vamos con la parte del día lunes y a ver qué tenemos de parte de Dios para nosotros. Gracias, pastor. Pues como mencionaba el pastor Raúl hace un momento, hay personas que cuando se les platica, ¿no?, sobre una vida eterna, sobre una existencia nueva, pues hay personas que dicen, oye, pues qué desgracia, ¿no?, vivir para siempre, prolongar nuestra vida. Si ahorita estamos batallando con el COVID, imagínate vivir con más problemas en el futuro, ¿no? Y yo creo que la manera en la que Dios actuó en la vida del ser humano, ¿verdad? Disminuyendo la cantidad de años, también fue un acto de misericordia, porque si vemos ahí en Génesis capítulo 5, encontramos una serie de descendencia después de Adán, ¿no? Y cada uno de ellos vivía no menos de 900 años. Ya después iba disminuyendo hasta 777, 365 años de edad, 895 años de edad, en el caso de Mahalael, pero gracias a Dios, ¿verdad? Dice el rey David ahí en Salmos 90:10 que ahora en la actualidad, pues nuestros días son de 70, entre 70 y 80 años, ¿verdad? Y esto nos muestra que la razón por la cual el ser humano ha disminuido la cantidad de años es precisamente para no vivir tanto tiempo en esta desgracia, en estas consecuencias que del pecado dejó. Pero la Biblia nos deja una promesa acerca de cómo va a ser nuestra nueva existencia, o sea, cómo va a ser nuestra eternidad cuando nosotros estemos con nuestro Creador nuevamente. Y ahí en la Biblia se encuentran dos citas específicas y especiales que hablan acerca de esa nueva existencia. Y no solo eso, sino que esos versículos nos hacen una invitación, un desafío a nosotros. En el caso de Pedro, ahí en su segunda carta, en el capítulo 3 del versículo 10 al 13, bueno, nos hace una descripción gráfica de lo que va a suceder con todo lo que existe en este planeta, con todos los elementos, con los cielos, con la tierra, con cada uno de los objetos materiales que tenemos aquí en la tierra. Dice que van a ser consumidos por el fuego, los elementos van a ser quemados, los cielos van a ser deshechos, todo lo que existe en este planeta va a ser deshecho porque en la misericordia de Dios, bueno, tiene el plan de purificar esta tierra. Ahora, es interesante que nosotros estando aquí en estos tiempos, pues podamos ver todavía la maravilla de la naturaleza, ¿no? Sobre todo en esta región de Pensilvania. Las sesiones, las temporadas, ¿verdad? Las épocas del año son bien marcadas y nos muestran cómo Dios trabaja en la regeneración continua anualmente de la tierra. Y bueno, en la vida eterna dice Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 6, ahí Juan escribe que él vio cielos nuevos y tierra nueva. Y dice que las cosas viejas ya pasaron. Ahora, habla acerca de una santa ciudad. Y la ventaja, la bendición de esa santa ciudad, la Nueva Jerusalén, es que en ese lugar se va a encontrar el tabernáculo de Dios. Y sabemos que el propósito del tabernáculo de Dios era no más que la presencia de Dios entre su pueblo. Entonces, ahí menciona en Apocalipsis que ahora el tabernáculo va a estar con los hombres. Entonces, nuestra existencia nueva no va a ser una existencia continua de lo que ya vivimos, sino que va a ser una existencia regenerada, una existencia renovada, va a ser una existencia nueva. Ahora, si me acompañan en los últimos dos versículos de Apocalipsis, nos hace una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar ahí? ¿Y qué cosas podrían interponerse en nuestro camino para llegar a esa nueva existencia? Porque muchos estamos esperando ver realidad
esa nueva existencia, pero podemos también correr riesgos. Dice ahí el versículo 6 al 8. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua. El vencedor heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos desde ahora para formar parte de esa nueva existencia regenerada y no formar parte de la vieja existencia que va a ser destruida con el fin de purificar esta tierra en la que nosotros vivimos ahora y donde vamos a estar morando en un futuro. Muy bien, gracias. Pastor Raúl, yo creo que la lección del día martes plantea algunas incógnitas interesantes. ¿Qué dudas serias pesan en tu corazón? Yo creo que todos nosotros en alguna parte de nuestra mente hay alguna duda seria y que a veces ignoramos o tratamos de encontrar alguna respuesta. O también, ¿qué cosas te parecen ahora tan incomprensibles? Para nosotros, los seres humanos, podemos entender algo de la tecnología, pero yo siempre he puesto esta ilustración. Por más que tú te esfuerces corriendo, si el GPS te dijo que tú vas a llegar a las 11:10, pues llegas 11:08 porque empezaste a correr mucho. ¿Cómo es que calcula ese aparato el peso de la congestión a determinadas horas? Si tú pones a las 4 de la tarde, posiblemente el GPS te va a decir que vas a demorar 30 o 40 minutos más tu viaje. Si lo pones a la madrugada, el viaje va a ser más corto. ¿Cómo es que se puede saber esas cosas? ¿Cómo es que la tecnología ha logrado eso? Por esa razón dice, hay cosas que son incomprensibles. Pero en la última parte dice, aprende a confiar en Dios por las cosas que entiendes, no por las cosas que tú no entiendes. ¿De qué manera te puede ayudar con las cosas que ahora tú no lo entiendes? Pastor, ¿cómo entendemos estas partes a lo largo del estudio de esta semana y cómo es que en el currículum educativo de Dios seguiremos entendiendo estas cosas? Bueno, a mí me gusta mucho la introducción ahí el día martes en la lección, que hay un párrafo del libro La Educación. De paso, el libro La Educación es un librito maravilloso que todos debiéramos estudiarlo, no solamente leerlo, sino estudiarlo con meditación. Y aquí la hermana Joy hace referencia ahí en la página 27, y todos ustedes tienen en su lección esta declaración. El cielo es una escuela. Su campo de estudio, el universo. Su maestro, el omnipotente. En el Edén se estableció una extensión de esta escuela y una vez consumado el plan de redención, se reanudará la educación en la escuela del Edén. Ya cuando estuvimos la primera lección de este trimestre hablamos de la escuela del Edén y quién era el maestro. Y ahora que está hablando de aquí, de esa escuela que será por la eternidad. Y entonces conoceremos muchas cosas. Bueno, el título del día martes dice, entonces conoceremos muchas cosas que no entendemos, que no comprendemos. Desde lo más pequeñito, el microcosmo, una célula tan maravillosa que cuando comenzamos a estudiarlo, y del macrocosmo, el universo, nuestra mente finita no puede entender. Ahora, los evolucionistas se respaldan con el término de millones de años para poder llegar a lo que es, ¿no? Es el puro cuento, ¿no? ¿Qué vamos a entender nosotros de que millones de años? Si tu mente no puede ni alcanzar ni entender lo que sucede en los últimos años. Ni recordarlo la semana pasada. Vas a entender de millones de años, claro, se respaldan en eso, dicen millones de años. ¿Y qué vas a entender para que llegue a ser todo lo que nosotros, por lo menos, queremos entender? Porque ¿cómo es que funciona una célula?
Cuando se habla del ADN, ¿cómo es eso del ADN? ¿Quién hizo eso? ¿La casualidad? ¿Y cómo funciona? Ahora, desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Bueno, ¿qué nos dice? Yo tengo aquí dos textos, ahí en la lección están dos textos y me gusta mucho el de 1 de Corintios 4:5 y lo voy a leer, dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ay, el Señor va a revelar tantas cosas que nosotros no entendemos. Imagínense, cuando estudiamos el universo, ya el salmista decía: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, me pregunto, ¿qué somos nosotros para que tengas del hombre memoria? Cuando dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ajá. Que no entendemos nosotros. Las distancias que nosotros conocemos ahora, que es por millas o por kilómetros, no es nada comparando pues con la distancia que el hombre se ha inventado de lo que es el año luz, ¿no? La velocidad de la luz que recorre en un año. En un año a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Ese es el año luz. Y la estrella más cercana a nosotros, Alfa de Centauro, está casi a 4 años luz. Imagínense, la estrella más cercana. Entonces, no vamos a entender, pero ahora no lo vamos a entender, pero cuando el Señor venga, eso oculto será revelado. El otro versículo que está es 1 de Corintios capítulo 13 y el versículo 12 dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces, ahora conocemos, que no conocemos nada. Bueno, yo soy uno de los antiguitos, ¿no? De los más antiguos, los más viejitos. Y yo estoy mirando el cambio que ha habido en el mundo de descubrimientos de ciencia. Ya cuando se estaba hablando del GPS, por ejemplo, ¿cómo es que sabe, entiende y nos calcula? Y bueno, y cómo me habla y Alexa. Ya me estoy consiguiendo una Alexa para ver que me... Quiero que prenda la luz, prende la luz, apaga la luz, enciende el televisor, enciende... ¿Cómo ha hecho? Yo no lo puedo explicar, esas cosas insignificantes que el hombre ha inventado. Imagínense todo lo maravilloso que Dios ha hecho. Entonces, vamos a matricularnos ahora para la escuela del más allá, de ese posgrado que la eternidad no nos alcanzará para estudiar y descubrir tantas cosas maravillosas que el Señor nos ha dejado. Amén. Bien, qué bueno, qué bueno. La verdad es que hay tantas cosas que podemos nosotros preguntarnos. Por esa razón que la eternidad no será aburrida, porque estaremos investigando. Otra de las cosas que me ha sorprendido es que la ciencia ha logrado tener una vacuna en menos de un año. Y ha trabajado sobre ya no sobre la base de lo que las vacunas antiguas se trabajaban sobre los virus para poder crear un anticuerpo para el propio virus. Hoy se ha trabajado de otra manera. La explicación científica que dan, cómo es que se ha logrado esto, es porque la ciencia ha crecido y ha aumentado y hay cosas que no las entendemos. ¿Cómo es que va a actuar eso en el cuerpo para luchar contra el COVID-19? Pastor, más la escuela del más allá. ¿Cómo es que nosotros llegaremos a esa aula del más allá? ¿Necesitamos inscribirnos? ¿Cuál es el... hoy para venir a estudiar a Estados Unidos, tú tienes que tener una visa de estudiante. Si no, no puedes matricularte en ninguna universidad. Así tengas todo el dinero para pagarte el estudio, tú necesitas una visa para poder estudiar en Estados Unidos. ¿Cómo nos matriculamos en la escuela del más allá, Pastor Joshua? Bueno, dentro de la invitación que hace un momento leímos en Apocalipsis capítulo 21, ¿verdad? Menciona que el Señor le da, le ofrece, ¿no? Como si fuera una beca, le ofrece a cada persona la oportunidad de pertenecer a esta escuela. O sea, que esta es una escuela libre. El que quiera
Dice ahí, dice en Apocalipsis 21, al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua. Y nosotros vemos ahí en Marcos que en palabras del mismo Jesús, en Marcos capítulo 16, versículo 16, dice, el que creyere y fuera bautizado, ese será salvo, ¿no? Entonces, para poder entrar a esta escuela, para poder entrar a la escuela del más allá, la escuela donde estaremos recibiendo clases directamente de nuestro creador, bueno, primero uno tiene que pasar el examen de admisión aquí en la tierra. Y ese examen de admisión, bueno, no consiste en nada más que en creer y aceptar a Jesús como nuestro Salvador y entonces hacer nuestro examen final, ¿no? Que es bautizarse. Claro que durante todo ese tiempo hay que estarse preparando también, porque uno puede pertenecer a una escuela, pero no puede ser buen estudiante y al final del año reprueba. Entonces, para poder aprobar en una escuela, uno tiene que prepararse, ¿no? Para poder avanzar al siguiente nivel. Digamos que ahorita estamos en el nivel básico de educación. Y entonces tenemos que prepararnos para poder graduar y entonces avanzar al master degree, ¿no? A donde te enseñan los doctorados. Y interesante sobre esta escuela, pastor, que una vez admitido, bueno, se nos va a dar un currículum especial, ¿no? Se nos va a dar una lista de clases y ya hace un momento leyó que los temas principales, bueno, van a ser los del universo, van a ser sobre la creación. Y fíjese que el mundo de la cinematografía en la actualidad ha influido mucho sobre cómo el ser humano espera, ¿no? Desarrollarse intelectualmente. Y en algún momento llegué a ver una cinta en donde mencionaba, hacía la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si el ser humano pudiera utilizar el 100% de su cerebro? Como si no utilizáramos ya el 100% de nuestro cerebro. Nuestro cerebro es utilizado al 100% por porciones, pero en la actualidad la humanidad piensa que si el ser humano llega a desarrollar al 100% su cerebro, pudiera uno aprender cosas al instante, pudiera uno tener aptitudes físicas sobrenaturales inclusive, pero la realidad es que estamos limitados como seres humanos a una vida de deterioro, de degradación, hasta el punto que, como dice Pablo, podamos pasar de un cuerpo corruptible a uno incorruptible y podamos ser transformados. Ahora, respecto al conocimiento en nuestros tiempos, ¿no? Dice la frase, yo solo sé que no sé nada. Y el rey Salomón escribió al respecto, ¿no? Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, la de los maestros de las congregaciones pronunciadas por un pastor. O sea que el conocimiento que nosotros adquirimos aquí en la tierra, hermano, va a ser de carga para nosotros. Pero en la escuela de la eternidad, en la escuela del más allá, todo el conocimiento lo vamos a poder archivar en nuestro cerebro, porque ya no vamos a ser seres imperfectos. Ahora Dios nos dará un cuerpo renovado donde grabando una lección de mantener. práctica. Entonces, en el estudio de este día hace la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles podrían ser estas cosas eternas, invisibles que estamos esperando, que se nos promete a través de Jesús? Y ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le haré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Ese mismo árbol que se le fue quitado a la humanidad por causa del pecado. Y bueno, si les gustaría aprender un poquito más de este tema, ¿no? Sobre esta escuela, pueden leer el libro de la educación. Solamente para terminar esta sección me gustaría leer un párrafo de lo que dice este libro, La Educación, escrito por Elena G. de White en la página 273. Dice, escucharás las melodiosas voces de la naturaleza y no oirá ninguna nota de llanto, ni grito, ni dolor. En todo lo creado encontrará nuevo conocimiento y en el vasto universo contemplará el nombre de Dios impreso en grandes caracteres y ni en la tierra, ni en el mar, ni en el cielo quedará ningún vestigio del mal. Eso es lo que el ser humano ahora no puede entender todavía. ¿Cómo es que vamos a tener un planeta regenerado? Muchos esperan que sea a través de un apocalipsis, ¿verdad? De una escena donde el mundo sea destruido, pero siga vigente y algunos sobrevivan. Pero la realidad es que el Señor va a destruir completamente el planeta para demostrarnos que Él es el creador y lo va a volver a crear para que nosotros podamos morar en Él. Amén. Muchas gracias. Acabas de leer una cita y a mi mente viene ese concepto, ¿no? Y anoche cuando estaba presentando el tema, hay una parte donde son los profetas los que enseñan al pueblo
el mensaje de Dios. Y nosotros hemos seguido a través de los profetas la inspiración y hemos llegado a tener esta luz gracias a ellos. Ahora, nosotros sabemos que la inspiración es un proceso por el cual Dios le comunica el mensaje a su siervo, el profeta, y él comunica su mensaje para nosotros. Imagínate el gran maestro, ya no hablándonos a través de un profeta, ni revelándonos por sueños o visiones, sino hablándonos cara a cara. Qué tremendo debe ser una clase con el maestro, ¿no? De ahí que la lección cierra en el día jueves, hablándonos, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en ese nivel, los evangelios, en el texto, encuentro algo interesante. Dice, y abriendo su boca les enseñó diciendo. Varias veces se repite esta expresión, abriendo su boca les enseñó diciendo. Y tanto los evangelistas, como vuelvo a decir, Mateo, Marcos, Lucas, que recibió por inspiración, pero Juan, que estuvieron escuchando, quedaron perplejos, porque cada vez que el maestro abría sus labios, enseñanza fluía. Nosotros los más jóvenes, cuando se reúne, por ejemplo, Pastor Alejandro Bullón, Pastor Raúl, algún otro pastor de experiencia, y se ponen a conversar de las experiencias del ministerio, un colega amigo nuestro sacó una frase, hagan silencio, ¿no? Hagan silencio. Están los dinosaurios hablando. Interesante, ¿no? Esa es la frase de Homero. Y de verdad, porque no, uno que es muchacho en el ministerio no puede estar interviniendo porque ellos están hablando. Es increíble cuando Pastor Raúl, Pastor Alejandro, algún otro pastor de esa generación se junta y empiezan a contar experiencias. Mira, esto pasó aquí, esto pasó allá, esto actuamos en una junta de iglesia, o esto pasó un problema. Uno se queda escuchando porque tiene experiencias que cosechar y atesorar para que te sirva alguna idea. Ahora, imagínate tú al mismísimo Dios dándote una clase, abriendo él su boca y enseñándonos. Por esa razón que el gran maestro en el libro de Zacarías capítulo 13, versículo 6, en versión profética, porque estoy hablando de una versión profética. Y hoy es fácil de entender la versión, ¿no? Porque el pastor habla de Alexa, pero ese Alexa que es, por ejemplo, generación 1, hace lo básico. Ahora ya está la generación 7, ¿no? La generación 7 que se interconecta con tu casa y con tu oficina. Por ejemplo, le dices conectada con tu oficina, interconectada con tu oficina, dice, repásame la agenda de hoy, Alexa. Y Alexa te estaba dando esto. Y tú estás viajando y dice, por favor, búscame alguna ruta alterna porque hay mucho tráfico, o búscame una ruta para yo llegar temprano a mi reunión. Miren ustedes cómo aparatos se interconectan y te dan algunas ideas interesantes, porque estamos hablando de generación 1 a generación 7. Imagínate tú, tomando la expresión de Joshua, somos estudiantes de educación básica. ¿Qué será cuando nos sentemos a los pies del maestro a escuchar las grandes cosas? Por ejemplo, yo no me quiero perder la clase cuando él dé sobre el genoma humano. Es realmente inexplicable para mí. ¿Cómo es que por generaciones y generaciones los rasgos de mi padre voy descubriéndolos en mí mismo, ¿no? Y lo voy viendo, digo, mi papá, pero hace una cosa y ahora me estoy dando cuenta que yo estoy haciendo esto. Y a medida que vamos entrando en años, ya mi suegra ya no está en la época ella está en la época de sus padres, ¿no? Ya descansan ellos. Y dice, mi madre hacía así, mi madre, ¿cómo es que recordamos, cómo es que evocamos enseñanzas que fueron dándonos a nosotros? Ellos fueron nuestros maestros. Por esa razón, el gran maestro declara en esta profecía de Zacarías, ¿qué heridas son estas en tus manos? Le preguntarán. Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Con estas heridas fui yo
en la casa de mis amigos me hicieron estas heridas. Ahora, ¿qué significado tiene eso, ¿no? De profundidad. Y yo le voy a decir, Señor, ¿cómo es explícame el misterio de la piedad. ¿Cómo es que tú permitiste que tus amigos te hagan estas heridas en las manos? Y Él nos explicará la ciencia de la salvación y diremos, gloria a ti, Señor, qué Dios más maravilloso que tenemos, que eres el que con tu sangre grabaste en mí tu carácter y la salvación. Y finalmente, vuelvo otra vez a evocar a los profetas porque quedo sorprendido, ¿no? Elena de White, una niña simple, sin estudios académicos, y poder escribir lo que escribe, por ejemplo, en El conflicto de los siglos, la página 657, es sorprendente. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay pecados ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. ¿Qué descripción? La misma pulsación y armonía y el gozo late en toda la creación. De aquel que todo creó, mana la vida, mana la luz y contentamiento. O sea, en el reino de la eternidad no habrá gente descontenta. Por eso, querido hermano, si tú quieres habitar en el reino de los cielos, saca de tu corazón la amargura, el resentimiento, como lo dije el sábado en el sermón. No podemos vivir nosotros cargando mochilas de tristeza, de remordimiento, de rencor, de odio, porque en esta escuela, dice el Señor, fluirá el contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. O sea, no habrá algún espacio del universo que haya sombras de ¿qué? De duda. No habrá sombra de duda. Todas las cosas animadas, las cosas inanimadas declaran en su belleza sin mácula y un júbilo perfecto que Dios es amor. Que Dios nos bendiga en esta semana. Dios es amor y se respira en todo lado. Pastor Raúl, yo creo que debe usted hacer una síntesis, no sé si de la semana o del trimestre, pero que Dios lo ilumine para hacer una síntesis de este trimestre. Estamos cerrando, se nos va el trimestre de la educación y ahora voy a conectar al trimestre sobre el profeta Isaías. Bueno, el estudio de este trimestre ha sido un estudio maravilloso. Un hermano me dice, pastor, pero ¿por qué educación durante todo un trimestre? Nosotros no somos maestros, no somos educadores. Esto está bien para los educadores. Pero imagínense cómo hemos estudiado todo este trimestre de una manera extraordinaria y cómo el enfoque se ha dado de que desde que nacemos nos vamos educando, pero educando para la eternidad. Uh-huh. Y por eso esa maravillosa cita que tenemos en el libro La Educación, educa para esta vida y la eternidad, que no es una función solamente de las escuelas, de las instituciones educativas. Eso ya empieza en el hogar. En nuestro hogar dice que la mamá es la primera maestra y el mejor auxiliar es el papá. Y entonces no estamos hablando solamente de una educación para hacer de nuestros hijos buenos profesionales en esta tierra, sino ser ciudadanos de la patria celestial. Y eso es nuestra responsabilidad como padres. Ahora, como alumnos de esta escuela, nos preparamos para la eternidad. Y una de las cosas que hemos estudiado últimamente y esta semana es que tenemos que matricularnos ahora para esa escuela. Y no nos olvidemos lo que dice Apocalipsis 21-27, cuando se habla de esa tierra nueva, restaurada, renovada, dice, no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Entonces, nosotros tenemos que matricularnos ahora y la pregunta interesante es, ¿y cómo sé yo que mi nombre ya está inscrito? ¿Cómo me inscribo? Ya el pastor Joshua hizo referencia, ¿no? Cuando nosotros nos bautizamos, aceptando a Jesús como nuestro Salvador, que Él es el que nos da la vida, entonces nuestro nombre se inscribe en el libro de la vida. Y al inscribirse en el libro de la vida del Cordero,
nuestra adoración y nuestra escuela ya empieza acá, porque cada sábado nosotros adoramos al que hizo los cielos y la tierra y nos preparamos para ese gran estudio por los siglos de los siglos sin fin, donde nuestro verdadero maestro nos enseñará cosas que nosotros no entendemos, que para ahora son ocultas, pero ahí lo entenderemos. Amén. ¿Cuál es la invitación del trimestre? Matricularnos todos en esta escuela. Amén. En segundo lugar, tener seguridad de que nuestro nombre ya está inscrito. Eso es lo más importante. Que Dios nos bendiga, nos ayude para que todos nos encontremos en esa gran escuela que el Señor ha de formar con todos los redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Hemos terminado el trimestre y quiero agradecer a todos ustedes por seguirnos a través de las páginas de YouTube, Facebook y a través de nuestro estudio de la escuela sabática. Estamos inaugurando un nuevo trimestre. Vamos a estudiar al profeta Isaías, un título bastante sorprendente, Consolados, pueblo mío. Si usted todavía no recibió un ejemplar de su lección de escuela sabática o no tiene las notas de Elena de White, pídala por favor a su pastor o pídalo al director de escuela sabática de su iglesia. Estamos listos para proveerle una lección de escuela sabática. La próxima semana, que será el 2 de enero, estaremos cruzando la primera lección, crisis de identidad. 2 semanas estudiaremos crisis, la crisis de identidad, la crisis del liderazgo, pero en la tercera lección es sorprendente, hermanos. ¿Cómo nosotros podemos sobrevivir a un mundo que se está haciendo pedazos? Lección número 3, cómo sobrevivir, cómo presentarnos a un mundo que está cayéndose en pedazos. En esta última parte del segmento quiero decirles que a partir del año 2021 estamos empezando el programa Mi Familia, Mi Grupo Pequeño. Usted ve el póster que está haciéndose proyectado en este momento y usted va a descubrir que hay un compromiso. Así como acabamos de decir, hay que matricularnos para entrar a la escuela de la eternidad. Usted necesita hacer algo por los demás. Y nuestro objetivo de este año es una familia ganando a otra familia. Invita a un amigo, a un familiar que está cerca de tu casa para formar parte de tu grupo pequeño. Y estará usted recibiendo de regalo un libro que se llama Multiplícate. Ahí está. Qué bueno, ya tienen mis líderes su grupo, el libro Multiplícate. Van a recibir de regalo ese libro Multiplícate y cada uno de ustedes en estos 8 capítulos que tiene este libro vamos a ir estudiando. Este es un material interno, de consumo interno para la iglesia. Y cuando empecemos las lecciones que van a terminar con la Semana Santa, es un juego de lecciones maravilloso, ¿no? El pastor Jorge Agüero escribió un material acerca de encuentros sanadores, encuentros maravillosos con Cristo Jesús. Son lecciones para las visitas. Eso sí lo vamos a compartir con las visitas, como estudios bíblicos. Pero Multiplícate es un libro para consumo interno de la iglesia y que tú y tu familia se puedan comprometer en formar sus pequeños grupos de familia. Dios nos bendiga y muchísimas gracias una vez más, Pastor Joshua, Pastor Raúl. Nos vemos el próximo año, si Dios lo permite. Que la gracia del Señor esté sobre ustedes. Un feliz sábado para ustedes. Feliz sábado.